Bienvenidas, bienvenidos a Cultura al Derecho. El día de hoy vamos a hablar de arte y encuentro con Eduardo Medena, quien es el coordinador ejecutivo del Auditorio Nacional. Acompáñenme. Y bueno, ya estamos en este espacio maravilloso que es el Auditorio Nacional, como ya se los habíamos comentado, y estamos precisamente con su coordinador ejecutivo, Eduardo Medena. Eduardo, bienvenido a Cultura al Derecho. Qué placer tenerte. Bienvenidos a ustedes a su casa y muchas gracias por la oportunidad de platicar contigo en tu auditorio y pues estamos a sus órdenes. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, pues la verdad es que desde la entrada uno se impresiona con lo que representa el Auditorio Nacional. Uno pasa a veces por Reforma, lo ve. ¿Qué es este espacio tan maravilloso y cuál es su objetivo? Bueno, el Auditorio Nacional como tal nace hace aproximadamente 70 años y fue renovado, fue reestructurado en 1990, al principio de los 90s, con una gran obra arquitectónica que, respetando pues, la estructura que había, una estructura metálica muy innovadora para su tiempo, pudieron los dos arquitectos encargados de este rediseño arquitectónico, Teodoro González de León y Abraham Sabludowski, modernizarlo de tal manera que se convirtió en un ícono al poco tiempo y satisfizo una necesidad importante de la Ciudad de México, tener un recinto moderno, actualizado tecnológicamente, que diera albergue a los espectáculos en vivo, que ya en esos años pues tenían muchísima demanda y que pues se realizaban o al aire libre, como en estadios, en el propio Estadio Azteca, en el Foro Sol, en iniciaciones deportivas. Y habiendo este gran escenario, pues se vio la conveniencia de invertir una cantidad importante de recursos para ponerlo en valor y darle una solución arquitectónica que permitiera cubrir las necesidades de los espectáculos de ese momento, con lo último de la tecnología en sonido, en desalojo, en movilidad, y bueno, pues eso permitió que en esta parte de la ciudad pues muchos artistas se presentaran y se generara un gran movimiento económico y financiero y que complementaba esta necesidad cultural. Nos encontramos en el Salón Teodoro González de León, donde encontramos una de las piezas más famosas del auditorio, llamada Una noche de jazz en el Auditorio Nacional. Esta pieza surge en 2005, cuando el auditorio albergó una gran celebración en torno al jazz, y el artista Yasso Amuart hizo dos piezas que retratan la visión del escenario y la fiesta y la música desde dos perspectivas distintas. Esta, que es la primera pieza, podemos ver a todo el público viendo hacia el escenario y bueno, los colores, las pinceladas nos dan esa sensación de fiesta y de cercanía y de celebración que experimenta el público al venir a Auditorio Nacional. En el Salón Abraham Sabludowski tenemos la segunda parte de este cuadro y la diferencia es que está pintado desde el escenario viendo al público. Entonces nos da la perspectiva del artista cuando está parado frente a un foro lleno de gente alegre, festejando y disfrutando de Auditorio Nacional.
Cuando tú llegas al Auditorio Nacional, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo recibes? ¿Y cuál fue tu visión de entender hacia dónde tenía que ser los cambios importantes del auditorio? Bueno, ya en esta segunda etapa, iniciada en los 90 con la remodelación arquitectónica, pasaron 25 años hasta 2016, en que me tocó a mí la responsabilidad de dirigirlo y entramos en un momento muy difícil para el Auditorio Nacional porque había caído en una decadencia. La forma de gestión cultural que se le dio en los años 90 tenía varios principios. Que el Auditorio Nacional sea autosuficiente financieramente y que esto sea sustentable. ¿Qué quiere decir esto? Que no dependa del presupuesto público para operar. Que todos sean recursos autogenerados que permitan, primero, pues, financiar la operación. Segundo, ahorrar para los gastos de mantenimiento y de inversión que se requieren, porque la tecnología de estos recintos evoluciona muy rápidamente y hay una competencia. Claro. Entonces, tiene que estar muy actualizado. Y tercero, que se generara una importante utilidad para distribuirla entre los beneficiarios del Auditorio Nacional, que son dos entidades. El gobierno federal, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, y el gobierno de la Ciudad de México. Por eso es que el auditorio está administrado por un grupo ejecutivo, que yo tengo el gusto de encabezar, con un grupo además compacto, no muy numeroso, no somos más de 100, y tenemos un órgano de gobierno, por decirlo así, una cuestión similar a un consejo de administración, integrado por 15 miembros, 5 del sector público federal cultural, 5 por el gobierno de la Ciudad de México y 5 del sector privado. Y esto le ha dado al auditorio una visión empresarial del auditorio, de su operación, precisamente para obtener estos 3/3. Claro. Dinero para mantenerlo en forma, mejor que recién estrenado. Otro tercio para financiar su operación y guardar reservas, tener fortaleza patrimonial. Y otra tercera parte para entregarlo de beneficios a nuestros fideicomisarios. Interesante modelo que nos planteas, porque esto le permite tener las posibilidades de lo que hoy conocemos como el Auditorio Nacional y de ser un modelo exitoso que podría ser de alguna manera repetido en muchos otros aspectos, ¿no? Así es. Y volviendo a la estación cuando llegamos, sí estaba en decadencia porque se habían, con el paso del tiempo, por decirlo de alguna manera, oxidado un poco estos principios y realizamos un diagnóstico de inmediato y nos percatamos que la infraestructura estaba en deterioro, que ya había cumplido su ciclo, que había que modernizarla, ponerla en valor, y no era una tarea nada más cosmética, era de fondo. O sea, todo requería muchísimo dinero. Y en ese momento tomamos la decisión, con la aprobación del comité, por supuesto, de iniciar un replanteamiento de los ingresos. Analizamos si realmente los ingresos eran justos y si había posibilidad de identificar otras fuentes de ingreso. Y nos dimos cuenta que sí teníamos contratos, sobre todo con nuestros promotores, que son los que traen los artistas fundamentalmente. Teníamos que revisar nuestros ingresos propios de algunos eventos que organizamos directamente, que son de corte clásico, cultural, preponderantemente cumpliendo una función de política cultural. Y también nos dimos cuenta que podíamos invertir mejor nuestros recursos líquidos. O sea, vimos que había
muchas oportunidades desperdiciadas. Una de las innovaciones que tenemos en el auditorio, que es la iluminación de la sala. Esta iluminación está conformada por 250 luminarias robotizadas con cambio de colores y con características especiales de luz que podemos incorporar a los conciertos o podemos manipular la temperatura, colores, ambientes para generar una sensación más cálida o más fría y generar emociones a todo nuestro público que nos asiste a ver y se pueda sentir involucrado en la parte del concierto o en la parte del evento que tengamos a realizar en esos momentos. En los costados de la sala tenemos las pantallas principales del auditorio, pero en la parte de atrás están las flautas del órgano monumental, en las cuales hicimos un preparado para poder levantar las pantallas y poder abrir unas cortinas que nos ayudan para descubrir las flautas y poder tener conciertos de órgano en cualquier momento que sea disponible para el auditorio. Quiero platicarles ahora de las pantallas de circuito cerrado en el interior del auditorio. Estas pantallas son de nueva generación, con una resolución de 2K. Esto mejora la calidad de las imágenes para que el público pueda percibirlo mucho más cerca y no se sientan tan alejados del artista cuando están en el interior de la sala. Como último, quiero platicarles de las innovaciones que hicimos en el interior del Auditorio Nacional y esta corresponde al audio. Sustituimos 144 bocinas. Estas bocinas están distribuidas en el interior de la sala en forma de estéreo y una de las características principales es la potencia que tiene el sonido, pero principalmente la claridad de cada uno del sonido. Esto con la finalidad de que el público pueda percibir exactamente a su artista favorito, claramente y con una potencia inigual. Estamos de regreso en Cultura al Derecho, estamos transmitiendo desde el Auditorio Nacional y estamos con su coordinador ejecutivo, Eduardo Mairena. Eduardo, la verdad es que hablamos de arte y encuentro, el auditorio representa eso y cuando llegábamos pasamos por la tienda y vimos el logotipo del Auditorio Nacional que llama mucho la atención. ¿Qué significa este logotipo y qué representa? Bueno, una de las cosas que vimos cuando nos tocó iniciar esto fue que la imagen institucional del auditorio también necesitaba una refrescada, una actualizada. Y anteriormente el logotipo del auditorio hacía mucho énfasis en la parte arquitectónica del edificio, que es muy importante porque finalmente es el envolvente de lo que pasa aquí. Y no obstante que respetamos esa importancia en el nuevo logotipo, nos dimos cuenta que el lema de Centro de Arte y Cultura tampoco era comprensivo y exacto. Había más, o había algo más importante. Y después de muchos análisis con el equipo de trabajo y con asesores externos que nos ayudaron en esto, llegamos a la conclusión de que el Auditorio Nacional en esta visión moderna es el envolvente del arte y del encuentro. ¿El encuentro entre quiénes? Entre los artistas y su público. ¿Y por qué ese logotipo tan abstracto? Respetamos el diseño arquitectónico con 3 líneas solamente y en grande. Y de manera interior, lo mismo pero al revés, en mucho más pequeño. ¿Qué quiere decir? Es un símbolo. El grande es lo que ve el público cuando se acerca, cuando viene a este encuentro. Y el chico es cómo ve a esa arquitectura el artista desde el escenario. Interesante. Entonces, simboliza las dos. Sí, claro. Simboliza esa unión, esa comunión, que tiene toques de gran emocionalidad, tengamos o no tengamos preferencia por ese artista. Es impresionante que cuando el auditorio se llena, esto es una vitalidad que nada más
yo había visto antes en el fútbol o en los toros, ¿no? Ahora uno entra y piensa que dentro del Auditorio Nacional o venimos a ver conciertos, venimos a escuchar, a ver conciertos, pero dentro del Auditorio Nacional hay una gama importante de obras de arte, como ya lo mencionaba con el Duende. Platícanos de estas obras que tiene el Auditorio Nacional y que seguramente muchos que nos están viendo se van a sorprender de la grandeza que tienen en este espacio. Desde su reinauguración se tomó como uno de las políticas convenientes de enriquecer la arquitectura con obras de arte. Yo pienso que la primera fue el telón de las Días de Tamayo. Es un telón hecho a mano en Japón, a base de seda y es una obra fantástica. Me tocó a mí intervenir en la importación. Yo era miembro del comité en aquel momento y empezaron a generarse oportunidades para comprar obra de mucha calidad y no obra efímera, sino obra que se adhiriera al inmueble y que formara parte de la historia del auditorio. Y así tuvimos la Luna de Soriano, el teorema de Felgueres, el escenario de Vicente Rojo, el Duende de Paloma Torres, Yasamuart, que es una gente muy cercana a la música, en particular al jazz. Desde el principio de esta segunda etapa del auditorio, pintó un mural de gran formato que estaba aquí. Nada más que tenía 5 partes y nada más cupieron aquí 4. La otra estaba por allá colgada en una pared muy precariamente y el de aquí estaba desgraciadamente deteriorándose porque no tenía una instalación museística como el que tiene ahora el Duende de Paloma Torres, un mural escultórico, no del tamaño del de Yasamuart, sino más acorde con las dimensiones del lugar, y nos propuso un domi donde ella lo que hace es inspirarse en la temática del auditorio, que es la música. Estas cuerdas pues hacen ver como que un piano o una guitarra, cuerdas de violín, no sé, y además tiene partituras incrustadas. Si ustedes se fijan, sí. Tiene partituras de óperas, de piano, en fin, y pues nos encantó la idea y se le puso el duende, porque el duende es lo que llena el Auditorio Nacional. Ese duende que tienen los toreros que vienen, el concepto desde Sevilla, sí. ¿no? Es un concepto muy gitano del flamenco, que es una cuestión que filósofos como García Lorca, como Goethe, lo han investigado, porque es un fenómeno que no se da siempre. Hay gente que tiene duende, que hace que la gente lo siga de una manera muy especial, que llena los recintos. Y por eso lo pusimos aquí, porque ningún artista que no llene se aventura a presentarse en el auditorio. Es el enorme reto presentarse en el Auditorio Nacional, es la graduación de todo artista, la culminación de todo artista, ¿no? Exactamente. Nos encontramos ante una de las obras consentidas del Auditorio Nacional. Es el Festín de los Yaceros. Se trata de un biombo monumental que cuando recién estaba estrenado el Auditorio Nacional en 1992, el autor de esta obra, Yasamuart, fue convocado a pintar una escenografía para que Yasamuart pudiera darle esa pincelada de color y ese toque especial a uno de los festivales de jazz más recordados. En este gran biombo que tenemos detrás, podemos ver que en sus 7 metros de altura, más de 7 metros de altura, él representa con
con trazos vigorosos y electrizantes a grandes figuras de la música. Tenemos también que este espacio fue especialmente reacondicionado con un proyecto museográfico que está dotado de una iluminación museográfica dedicada especialmente a esta obra y que aviva uno de los rincones y en el que era preciso y era imprescindible poner en valor una obra de esta trascendencia y que, bueno, realmente es un baluarte del patrimonio artístico del Auditorio Nacional, haciendo de este recinto un lugar de arte y encuentro. Tenemos esta parte del arte y encuentro y dentro del Auditorio Nacional hay una pluralidad, porque este encuentro parecería que arropa a diversos pensamientos, a diversos artistas. ¿Qué artistas se han presentado, por poner algunos ejemplos, don Eduardo, aquí en el auditorio? Bueno, tenemos toda la gama que nos permite afirmar que en el Auditorio Nacional se pueden presentar todos y se puede presentar cualquier cosa. Todos los géneros y cualquier espectáculo, por ambicioso y espectacular se requiera. Pongo un ejemplo. Aquí se presenta en vivo y en tiempo real la función del Met, de la Ópera Metropolitana de Nueva York, en una pantalla gigante, con nuestro nuevo equipo de sonido, y es una experiencia fantástica. Es algo muy distinto a verlo en vivo, pero yo diría que la tecnología que se usa son puros robots, son cámaras robotizadas, y es más, se asemeja más a una película en tiempo real, con una cercanía que no se logra en la sala de conciertos en Nueva York. Uno le ve el color de los ojos a los cantantes, oye su respiración, está dentro de la escena, no está como un espectador, sino que está adentro, como si fuese una obra cinematográfica. Se presentan auditorios, se presentan espectáculos de corte clásico. Isaac Hernández se acaba de presentar con gran éxito. Sería el quinto concierto, la quinta presentación, con 10 compañías líderes en el mundo. Y viene Elisa Carrillo, Luis Miguel, en el 2018 dio 35 conciertos. Y bueno, aquí caben todos. Y tenemos otro espacio que es el lunario. También platíquenos de que a veces unos han conocido el auditorio, pero de pronto algunos también existe este espacio más íntimo, como es el lunario. Es un espacio, ¿no?, como tú bien dices, más íntimo, que obedece a una situación real de la expresión artística que se presente. Tiene un cupo de 500 gentes cómodamente sentadas. Es lo más parecido a un cabaret, de esos del Berlín de antes de la Segunda Guerra Mundial, donde el artista tiene una serie de características que hacen idóneo su espectáculo ahí. O sea, son espectáculos más íntimos. Claro. Y tiene toda la tecnología también equiparable a la del Auditorio Nacional. Tiene el mismo aparato de sonido, tiene la misma marca de pantallas, la misma microfonía, y es un lugar que apetecen muchos artistas porque tiene un gran estacionamiento, porque tiene una muy buena cocina, porque se sirven alimentos, hay mesas, entonces es muy atractivo. Esta charla ha sido maravillosa, don Eduardo, pero tenemos que continuarla. La verdad es que el tiempo se nos ha acabado en televisión, pero los invitamos el próximo miércoles, la segunda parte de esta plática con don Eduardo Merena, aquí en el Auditorio Nacional. Próximo miércoles a las 7:30, 5 de la tarde, en los diversos horarios que tiene Canal 22. Nos vemos.